Panolti Mashyanimij. Eso significa, hola alumnos, mi nombre es Fernando Vasallo, soy Vasallo historiador. Como mi título lo dice, pues me dedico a la historia. Los temas que yo veo en historia y los que yo investigo es acerca de la cultura mexica y mucho de la Segunda Guerra Mundial. Entonces esto me llevó a estudiar el idioma náhuatl y el idioma alemán. Entonces el día de hoy vamos a iniciar con unas clases de náhuatl desde cero. Vamos a empezar con una estructura muy sencilla y de ahí vamos a ir de menos a más. Hace muchos años yo vi un video o una serie de videos de Pacho Ochoa de inglés, que es muy bueno, se los recomiendo mucho. Y bueno, más o menos es ese tipo de estructura el que vamos a utilizar para estas clases de náhuatl. Bueno, pues vamos a empezar. Hoy vamos a empezar primero, como dice el título aquí, de los pronombres personales en nuestra Tlamashtili C. Tlamashtili significa clase, C es el nombre del número 1. Tlamashtili C, pronombres personales es con lo que vamos a empezar. Entonces, vamos a darle. Primero, el primer pronombre personal son los pronombres personales. Recordemos que son yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos o ellas. El primero es nej, que es yo. El segundo es tej, empieza con T como tú, entonces tú. El tercero es yej, o también lo podemos encontrar como yegua. Este es él o ella. Aquí no hay distinción de género en el náhuatl para él o ella. Si nosotros decimos yej, vamos a decir él o ella al mismo tiempo. Luego tenemos tejuan, que este es nosotros. Luego tenemos amejuan, que este es ustedes. Y cerramos con yeguan. Muy parecido al de arriba con yej, pero no se queda en yehua, sino se queda en yeguan para darle el plural. Y esto es ellos o ellas. Entonces, estos son los pronombres personales en náhuatl. Vamos a repetirlos: es nej, yo, tej, tú, yej, yegua, él o ella, tejuan, nosotros, amejuan, ustedes, yeguan, ellos o ellas. Una aclaración: en yeg, yegua no significa que yeg sea él y yegua sea ella, no. Es una manera distinta de decir él o ella. O sea, yeg y yegua son exactamente lo mismo, son él y ella para los dos. Por eso yeguan también son ellos o ellas. Entonces, estos son nuestros pronombres personales: nej yo, tej tú, yeg o yegua es él o ella, tejuan nosotros, amejuan ustedes, yejuan ellos o ellas. Bueno, con esto empezamos algo muy sencillo, que es la parte de los pronombres personales. Y ahora vamos a pasar con el equivalente al verbo ser. En náhuatl como tal no está el verbo ser como lo podríamos encontrar en español o el verb to be en inglés. Aquí ser más bien lo vamos a utilizar como un sufijo que va a ir junto con el sustantivo, que nos va a indicar pues de qué se trata. Estas letras de ni, ti, in no son más que una mnemotecnia que yo les pongo. Si nos aprenderíamos nosotros ni, ti, in, ahorita vamos a ver cómo nos vamos a aprender prácticamente el verbo ser en cada una de las personas. Entonces, vamos a poner al principio yo soy, que es ni. Ni significa yo soy, tal cual. No necesitamos aquí el pronombre personal, como veíamos hace rato. No necesito decir ye, nej ni. Hace rato veíamos que nej era yo. No voy a necesitar decir nej ni. Con que yo diga ni, ya sabemos que significa yo soy. Lo mismo con ti. Ti significa tú eres. Aquí viene algo interesante.
él o ella no existe, no lleva, él o ella no lleva, no lleva nada. Entonces, él o ella es nulo y vamos a tener aquí que él o ella va a quedar nulo en él o ella. Ahora sí, ponemos un circulito y tachamos de que no lleva nada. Después, vámonos con nosotros. Aquí repetimos el ti. Eso sí va a significar nosotros. Tal vez ustedes me digan, oye, ¿y cómo voy a distinguir entonces el ti de tú con el ti de nosotros? Aquí, de entrada, cuando vemos nada más el verbo ser solito, no hay forma de que lo distingamos. Pero, en cuanto veamos la parte de que, de la situación de que veamos con el sus, ya cuando esté combinado con el sustantivo, vamos a ver que si hay una diferencia entre el ti y el otro ti. El ti va a ser igual, pero al final del sustantivo, cuando es plural, le vamos a agregar una J o una H según la variante o como lo escribamos, ahorita lo vamos a ver, y eso es lo que nos va a dar la diferencia entre el singular de tú y el plural de nosotros. Lo vamos con ustedes, que sin, como veíamos en la mnemotecnia de arriba, de ni, ti, in, y es ustedes. Y cerramos con ellos, que al igual que él o ella, no llevan. Entonces, si no lleva es ellos o ellas. Entonces, este prácticamente nuestro verbo ser. Si yo digo ni, tal cual ya dijiste soy yo. Si tú dices ti, ya dijiste tú eres. Si no digo nada, él es él o ella. Ahorita lo vamos a ver ya cuando utilicemos el sustantivo, que hoy vamos a utilizar el sustantivo de maestro. Ti, nosotros, in, ustedes, y neutro, ellos o ellas. Por eso ser, si nos aprendemos ni, ti, in, es lo que nos va a ayudar para tener nuestro verbo ser. Y ahorita que vayamos con la palabra de maestro, que es tlamashtiani, es donde vamos a ver cómo se utilizan estas partes. Ok, vamos con la tercera parte, que ahora sí es tlamashtiani. Entonces, teníamos hace rato. Vamos a repetir aquí nuestro verbo ser. Primero tenemos nim y lo voy a poner con rojo, el ni, para que identifiquemos la diferencia. Entonces tenemos aquí nim, luego tenemos tim, luego tenemos el otro que no hay, ahorita lo vamos a completar. Volvemos a tener a tim, luego tenemos in y luego no tenemos nada. Vamos a poner en azulito para que veamos ahora cómo queda el ni. Entonces, ni tlamashtiani. Aquí tenemos. Tal cual ponemos la palabra completa en ni, tla, mach, tia, ni. Tlamashtiani significa maestro. Entonces, ¿qué significa aquí? Yo soy maestro. Ti, titlamashtiani. Significa tú eres maestro. Si pusiéramos cuando ya es él o ella, como no lleva nuestro prefijo para el maestro, para el ser, perdón, vamos a poner tal cual tlamashtiani. Entonces, tlamashtiani significa tanto maestro como él o ella es maestro o maestra. Entonces, cuando digamos tlamashtiani, vamos a saber que es maestro nada más, o él es maestro, ella es maestra.
Ahora, vamos con el ti. Aquí es lo que les platicaba la diferencia que vamos a ver el titlamashtiani, tú eres maestro, con el titlamashtiani de abajo. Titlamashtiani. Hasta ahí dice tú eres maestro. Pero si yo le agrego una J o una H, según como que leemos la escritura, porque el náhuatl no tiene una escritura oficial. Últimamente se han hecho esfuerzos por tratar de homologar, pero hay muchas variantes del náhuatl. Está la variante del centro, que es la que se acaba en Ciudad de México y partes de Hidalgo. Está la de la Huasteca Potosina, que es otra variante. Hay otra variante en Veracruz. En fin, hay muchas variantes del náhuatl. Muy parecidas todas. Si ustedes hablan el náhuatl del centro y platican con el náhuatl de la Huasteca Potosina, se van a entender. Si bien hay unas palabras que cambian, en general se van a entender. Pero, entonces, cuando tenemos titlamashtianig, con J o con H, aquí ya significa nosotros somos maestros o nosotras somos maestras. Nosotros somos maestros. Luego, intlamashtianig, ustedes son maestros o maestras. Vamos a poner maestras. Y luego viene también el último. Como no tiene para el verbo ser en él, ni ella, ni ellos, ni ellas, vamos a repetir. Tla, mach, tiani y nuestra J para que nos dé el plural y ya quedamos. Ellas o ellos son maestras. Y así es como tenemos nuestro verbo ser unido con la palabra tlamashtiani. Ahora, quiero aclarar dos situaciones. Por ejemplo, el acento. ¿Dónde suena el acento? Siempre el acento del náhuatl va a ser grave. Entonces, por ejemplo, la palabra Tenochtitlan lo puse en rojo el ti porque es una palabra grave. Entonces, la palabra Tenochtitlan, ¿cómo se pronuncia realmente? Tenochtitlan. La CH no se pronuncia así de fuerte como en el español en náhuatl, sino que se hace como una H barrida o una J barrida o alargada. Tenochtitlan. Vamos a pronunciar entonces Tenochtitlan, con el acento en la grave, Titlan. Si esto lo pusiéramos en español, no pondríamos el acento en la T porque pues, es una palabra grave y termina en N. Pero la pronunciación es Tenochtitlan. Ya cuando lo decimos en castellano o en español hoy le decimos Tenochtitlán, pero realmente la palabra correcta en náhuatl es Tenochtitlan. Entonces todas las palabras son graves. ¿Ok? Bueno, pues esta es la parte que vimos en nuestra primera clase de hoy. En las siguientes clases vamos a ver otro tipo de temas, vamos a ir de menos a más, de tal manera que conozcamos más este hermoso idioma que tenemos en México. Hay que rescatarlo, hay que hablarlo. También les invito a ver aquí en la cajita mi blog de Vasallo Historiador. Ahí hay un artículo en donde pongo los nombres de todos bueno, no de todos, pero de muchos de los pueblos que hay pueblos y ciudades que hay en nuestro país de México. Les voy a poner un ejemplo de cómo se aglutina una palabra, porque el náhuatl es una palabra aglutinante, pero con una aglutinación polisintética. A diferencia del alemán, que tenemos dos, tres, hasta cuatro o más palabras unidas, pero en el alemán se unen tal cual. Si está la palabra auf, Wiedersehen, ahí tenemos tres palabras unidas, pero se unen como jueguitos como figuras de Lego, nada más.
o sea, la palabra completa. Pero el náhuatl no. El náhuatl, al ser polisintético, lo que hace es que se modifica totalmente la estructura de una palabra. De tal manera que si tenemos la palabra at, que es agua, y la queremos unir con otra palabra, vamos a transformar la palabra at, que es agua, para quitarle el sufijo absolutivo y solamente dejarle el sufijo radical. Vamos a poner un ejemplo. Aquí tenemos apan. Apan se compone de dos palabras, at y pan. At significa agua, pan es el sufijo de lugar, que es sobre. Entonces apan significa sobre el agua. Dense cuenta, la palabra a de apan viene de at, agua. Yo le quito el tl, porque el tl es el sufijo absolutivo, que es el que voy a quitar para poder unido con pan. Entonces, si yo pongo esta parte, vamos a cambiar el color para que nos quede un poquitito más claro de cuál fue el que se movió. Entonces tenemos aquí pan, pan y a. Y voy a poner el prefijo tl, que es el que va a morir, para que yo pueda dejar mi palabra pan. At con pan. Entonces ya queda apan en atl. Quito el tl para que se pueda unir con la palabra pan y ya nos queda apan, que es sobre el agua. Eso lo vamos a ver más adelante. Y bueno, hoy, por el día de hoy es todo, chicos. Muchas gracias por ver este canal. Los invito a que nos metamos cada semana. Cada domingo voy a subir un nuevo video. Y pues vamos a repasar por último la palabra tlamashtiani, maestro, ya conjugada con el verbo ser. Ni tlamashtiani, soy maestro. Titlamashtiani, tú eres maestro. Tlamashtiani, él es maestro o ella es maestra. Titlamashtianih, nosotros somos maestros. Intlamashtianih, ustedes son maestros. Tlamashtianih, ellos o ellas son maestros o maestras. Chicos, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.